George Jung nació el 6 de agosto de 1942 en Weymouth, Massachusetts, Estados Unidos. Su vida estuvo marcada por una serie de eventos que lo llevaron a convertirse en uno de los narcotraficantes más influyentes de su época. A lo largo de su vida, Jung estuvo involucrado en el tráfico de drogas, especialmente el polvo blanco, y su historia es un testimonio del auge y la caída del narcotráfico en Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX. Jung creció en una familia de clase media. Su padre, Fred, era un trabajador de la estación de servicio, mientras que su madre, Hermina, era ama de casa. Desde joven, George mostró una inclinación por la rebeldía y la búsqueda de emociones fuertes. A pesar de ser un estudiante promedio en la escuela secundaria, mostró habilidades para el deporte y el liderazgo. Después de graduarse de la escuela secundaria en la década de 1960, George decidió embarcarse en una serie de aventuras que lo llevaron por diferentes caminos. Inicialmente, se mudó a California, donde comenzó a experimentar con estupefacientes y a sumergirse en la contracultura de la época. Fue durante este tiempo que comenzó a involucrarse en el tráfico de marihuana, aprovechando la creciente demanda de esta droga en Estados Unidos. A medida que la década de los 60 llegaba a su fin y comenzaba la década de 1970, se involucró más profundamente en el mundo del tráfico ilegal de sustancias prohibidas. Estableció conexiones con diversos traficantes y comenzó a importar grandes cantidades de marihuana desde México y California. Su habilidad para eludir la ley y organizar redes de distribución le valió el apodo de Boston George y lo convirtió en una figura prominente en el mundo del narco. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión en la vida de George Jung llegó cuando conoció a Carlos Leder, un traficante colombiano que estaba buscando expandir sus operaciones en Estados Unidos. Leder convenció a George de que la verdadera fortuna estaba en el tráfico del polvo blanco, un negocio mucho más lucrativo que la hierba. Juntos, establecieron una operación para importar el polvo blanco desde Colombia a través de México y luego distribuirla en Estados Unidos. La asociación entre Jung y Leder fue altamente exitosa y rentable. Durante la década de los 70 y principios de los 80, controlaron una gran parte del tráfico ilegal hacia Estados Unidos, contribuyendo al auge del consumo de la sustancia blanca en el país. George se convirtió en uno de los principales proveedores del polvo blanco en Estados Unidos y acumuló una enorme fortuna en el proceso. Ambos hombres compartían una visión ambiciosa y despiadada del negocio de los estupefacientes, y juntos formaron una alianza que transformaría el mercado del tráfico ilegal en Norteamérica. Carlos Leder era un colombiano nacido en Armenia, Quindío, en 1949. Desde joven, Leder estuvo involucrado en actividades delictivas, incluyendo el contrabando de automóviles robados. Sin embargo, su verdadera ambición era el narcotráfico, y en la década de los 70 comenzó a trabajar en el negocio del polvo blanco en Colombia. Jung y Leder se conocieron a través de conexiones en el bajo mundo y rápidamente reconocieron el potencial de una asociación entre ellos. La relación entre estos dos narcos se basaba en una combinación de intereses comerciales y camaradería. Ambos compartían una mentalidad empresarial y estaban dispuestos a asumir riesgos para alcanzar sus objetivos. Además, tenían una comprensión mutua de los desafíos y las oportunidades únicas que enfrentaban como traficantes. La asociación entre Jung y Leder fue fundamental para el éxito del negocio del tráfico ilegal en Estados Unidos. Leder, con sus conexiones en Colombia, proporcionaba el suministro del polvo blanco de alta calidad, mientras que Jung, con su red de distribución establecida en Norteamérica, garantizaba la venta y la entrega de la mercancía a los consumidores finales. Pablo Escobar, el infame líder del cartel de Medellín, también jugó un papel importante en la relación entre George Jung y Carlos Leder.
Escobar era uno de los principales proveedores de la mercancía de Leder en Colombia y mantenía una estrecha relación comercial con él. A través de Pablo, Leder y Jung, pudieron acceder a grandes cantidades del polvo blanco de alta calidad, lo que les permitió expandir su negocio aún más. La relación entre George y Escobar era principalmente transaccional. El patrón veía a Jung como un socio confiable y eficiente en el mercado estadounidense y lo trataba con respeto y consideración. Si bien no había una relación personal profunda entre ellos, la asociación comercial entre Jung y Escobar fue crucial para el éxito continuo del millonario negocio ilegal. Sin embargo, a medida que el negocio de George Jung y Carlos Leder crecía, también lo hacían las tensiones entre ellos. A pesar de su asociación exitosa, las diferencias personales y comerciales comenzaron a surgir, lo que finalmente llevó a la ruptura de su relación. Una de las principales fuentes de tensión entre Jung y Leder fue su enfoque divergente hacia el negocio. Mientras que George prefería mantener un perfil bajo y evitar la atención no deseada de las autoridades, Leder era más extravagante y arriesgado en su enfoque. Sus métodos imprudentes y su estilo de vida ostentoso llamaron la atención de las autoridades, lo que puso en peligro el negocio y la seguridad de Jung. Además, las diferencias de personalidad entre el narco gringo y el narco colombiano también contribuyeron a la creciente tensión entre ellos. George era más reservado y calculador, mientras que Leder era impulsivo y egocéntrico. Estas diferencias de temperamento a menudo llevaban a conflictos y desacuerdos, lo que erosionaba aún más su relación. La ruptura final entre George Jung y Carlos Leder ocurrió en 1987, cuando Leder fue arrestado en Colombia y posteriormente deportado a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico. Su detención expuso las vulnerabilidades de sus operaciones y dejó al estadounidense en una posición precaria. Con Carlos fuera de escena, Jung se vio obligado a reevaluar su situación y tomar decisiones difíciles sobre el futuro de su negocio. Sin su principal proveedor, George Jung se encontró en una posición vulnerable y luchó por mantener su imperio intacto. Sin embargo, su vida estaba destinada a tomar un giro drástico. A medida que su negocio crecía, también lo hacía la atención de las autoridades. Tras la detención y extradición de Carlos Leder, este comenzaría a proporcionar información crucial sobre las operaciones del cartel de Medellín, incluidos detalles sobre la participación de George Jung en el tráfico de drogas, con el objetivo de que su condena sea disminuida. La captura de George por parte de la DEA fue el resultado de una operación de larga duración que involucró vigilancia, inteligencia y cooperación internacional. Después de que Leder proporcionara información sobre las actividades de Jung, las autoridades estadounidenses intensificaron sus esfuerzos para localizar y arrestar al traficante de drogas. Finalmente, en 1994, Jung fue capturado en Kansas después de una operación encubierta de la DEA. Fue arrestado y acusado de múltiples cargos relacionados con el tráfico ilegal de estupefacientes, incluida la importación y distribución del polvo blanco. El juicio de George Jung atrajo una considerable atención mediática debido a su conexión con el cartel de Medellín y otras figuras prominentes del mundo del narcotráfico. Durante el juicio se presentaron pruebas contundentes que demostraron su participación en actividades ilegales, incluidos testimonios de testigos, grabaciones telefónicas y documentos incriminatorios. A pesar de los esfuerzos de su defensa por mitigar su culpabilidad y presentar a Jung como un hombre arrepentido en busca de redención, el jurado lo encontró culpable de la mayoría de los cargos en su contra. En 1995, fue condenado a 60 años de prisión, reflejando la gravedad de sus crímenes y su papel en el tráfico internacional de drogas.
pero su condena fue reducida a tan solo 30 años por su colaboración con las autoridades y por su buena conducta. La condena de George Jung lo llevó a cumplir una sentencia en prisión, donde pasó años reflexionando sobre sus acciones y el impacto devastador del narcotráfico en la sociedad. Durante su tiempo en la cárcel, se convirtió en un símbolo de los excesos y las consecuencias del mundo del crimen organizado, inspirando libros, películas y documentales que narraban su vida y sus experiencias. Después de casi 2 décadas tras las rejas, finalmente fue puesto en libertad en el 2014, tras cumplir la mayor parte de su condena. A su liberación, expresó remordimiento por sus acciones pasadas y su deseo de dejar atrás su vida anterior en el mundo del narco. Sin embargo, su regreso a la sociedad estuvo marcado por desafíos y dificultades para adaptarse a una vida fuera de la prisión después de tantos años tras las rejas. Trágicamente, la libertad de George Jung fue efímera. En el 2021, falleció a la edad de 78 años debido a complicaciones de salud. Su muerte marcó el final de una vida marcada por la controversia, el riesgo y las consecuencias del mundo del tráfico de estupefaciente. Dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita con todas las notificaciones. También compártelo, para que juntos sigamos creciendo. Gracias por ser parte del mundo de Hermógenes.